Gracias por continuar en sintonía con su canal 4RD, con su programa Ojalá. Y como todos los jueves tenemos nuestra sección Agenda Municipal. En el día de hoy tenemos como invitado al diputado José González, mejor conocido como Radamés, quien es el vocero del bloque de diputados del PRD y miembro de la Comisión de Asuntos Municipales, a quien queremos darle las gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Gracias a ti por darme la oportunidad de comunicarme con todo este público. Diputado, cuando hablamos de una comisión de asuntos municipales, a veces la ciudadanía desconoce cómo se crea una comisión, quiénes las integran, cómo es ese proceso para que podamos entender cómo se trabajan los temas municipales en la Cámara de Diputados. Mira, lo primero es que la Cámara de Diputados funcionan 41 comisiones. Estas comisiones son cada una por los ministerios que existen o por tema en particular. Cada comisión está compuesta por 15 miembros y la verdad es que las comisiones en la Cámara de Diputados, igual que en el Senado, son los reales laboratorios donde se hacen las leyes, porque cualquier legislador puede someter un proyecto, ese proyecto el hemiciclo lo envía a comisión y en la comisión es que se hacen las discusiones reales de cómo debe salir ese proyecto, si es viable, los sectores que hay que escucharse para que puedan dar su opinión. Fíjate que la Cámara de Diputados es, yo diría, que el único órgano que es tan democrático que permite que las discusiones de sus temas sean públicos. Eso mismo sucede en las comisiones. Entonces, cuando las comisiones, por cualquier razón, y después de escuchar a cualquier persona que tenga que ver con el tema de discusión, decide hacer un informe, pudiera ser positivo, pudiera ser negativo. Si es positivo, normalmente y casi siempre hace modificaciones al proyecto que fue enviado. Y entonces luego que vuelve al hemiciclo es donde se toma finalmente la decisión y probablemente esos sean los discursos que cualquier ciudadano pueda ver, lo que se da en el hemiciclo. Pero antes de darse esas discusiones en el hemiciclo, se han producido cientos de horas de trabajo, de discusiones en las comisiones para que la comisión al final pueda rendir ese informe. Como se escogen los miembros de la comisión es de la manera siguiente. Cuando tú llegas, sobre todo cuando hay un periodo nuevo como este, cada diputado está en la obligación de señalar las comisiones a las que quiere pertenecer porque le guste, porque tenga conocimiento del tema o por cualquier razón. Entonces, ¿tiene un máximo de cantidad de comisiones a las que se pueden inscribir? Correctamente, usted no puede ser miembro de más de 3 comisiones. Okay. Porque además el tiempo no te va a dar para tú estar en tantas comisiones al mismo tiempo. Entonces, dependiendo de la afinidad, tú seleccionas. Yo quiero informarte que la Comisión de Asuntos Municipales en esta oportunidad tuvo una demanda de que de 15 miembros habían alrededor de 40 personas por ser, no, más de 40 personas por ser miembros de la Comisión de Asuntos Municipales. Porque en esta oportunidad, en la Cámara de Diputados hay muchos exalcaldes, hay muchos exregidores, hay muchas personas vinculadas a la municipalidad. Y esto, otros que quizás no han sido regidores, pero que han querido ser alcaldes, o sea, mucha gente vinculada a la municipalidad. Y fue un tanto difícil, sobre todo para el bloque oficialista y para nosotros mismos, que teníamos sobredemanda de lo que nos correspondían, porque cada partido le corresponde proporcionalmente, dependiendo del porcentaje a eso iba a preguntar, no es solo que yo me quiera inscribir, el partido debe garantizar que haya una representación de los diferentes partidos. Cada partido proporcionalmente tiene su participación. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en la comisión nos correspondían 2, pero nosotros teníamos demanda de 6 o 7. El PLD le correspondían 7 u 8, 7, y tenía demanda de cerca de 20, 25 personas, lo que quiere decir que había una sobredemanda de diputados que querían ser parte de la Comisión de Asuntos Municipales. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Que después que se conforma la comisión, hacemos que algunas de esas personas que estén interesadas del tema, bueno, pues participen como invitados especiales y permanentemente la comisión se reúne con diputados
que no son miembros oficiales de la comisión, pero que tienen el derecho de participar en las discusiones y en los debates, aunque no tienen derecho al voto en el momento de que la comisión tiene que tomar una decisión. Estas comisiones tienen un presidente. ¿Este presidente lo deciden entre los 15 o también una decisión partidaria? Los reglamentos establecen, anteriormente se establecía en la propia comisión. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, para dar mejor, yo diría que equilibrio entre la participación de los partidos en las presidencias de comisiones, normalmente se hace una primera reunión entre las cabezas, entre los voceros, entre la comisión coordinadora, que no es más que los voceros y el bufete directivo de la Cámara de Diputados, para discutir las comisiones que le corresponden a cada partido también de manera proporcional. Nosotros, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Municipales desde mucho tiempo la presidíamos nosotros. Cuando hablo de nosotros me refiero al PRD. Estuve yo, estuvo Pedro Alejandro Aguirre, siempre estuvo vinculada al PRD. En esta oportunidad hubo una discusión para que se mantuviera igual. Lamentablemente para nosotros tuvimos que ceder esa comisión, pero la preside ahora el PLD, al mismo tiempo que la preside una persona que permanentemente también está obligado a la municipalidad, que es el colega Plutarco Pérez, diputado de La Romana, que fue regidor de La Romana y que ha sido miembro de la comisión permanente desde que llegó al Congreso hace 10 años. Reconocido como municipalista. Correcto, lo que quiere decir que independientemente sea un partido u otro, siempre en la Comisión de Asuntos Municipales hay personas vinculadas estrechamente a la municipalidad, y eso es lo más importante. Que hay que mandarle un saludo a Plutarco porque quería también estar con nosotros, pero tuvo que regresar a La Romana. Así es. Entonces, conformada esta comisión, tenemos 15 personas que trabajan los temas municipales. Sabemos que llegan miles de iniciativas para transformar el ámbito municipal. A veces iniciativas que se contradicen una de otra. Cuando ustedes se encuentran con este pliego, que el diputado tal, que el senador tal, con leyes que se contradicen entre ellas, mira, ¿cómo se trabaja eso? Mira, tú sabes que me alegra mucho que tú me hayas dicho esto por lo siguiente. Yo decía que lo más difícil para un presidente de una comisión de asuntos municipales, o para una comisión como tal, es cuando un miembro del Congreso te somete un proyecto de ley con la intención de que ese proyecto se convierta en ley, que no tiene las condiciones, pero que tu colega, que tu compañero, con el que tú tienes 4 años, 10 años, en el caso mío 14 años a veces, que ya somos hermanos, no importa el partido que pertenecemos, lo difícil que es para mí decirle, mire, ese proyecto no califica. Y entonces, anteriormente los reglamentos de la Cámara permitían que los proyectos perimieran por cansancio, para no decirle el nombre común, que era que se engavetaban. Entonces habían proyectos de leyes, sobre todo de elevaciones de categoría, que cualquier colega diputado, amigo de uno, sometió un proyecto de la creación de un distrito municipal, que no tiene las condiciones, que no tiene sobre todo partiendo de la ley 176. Que realmente, señor diputado, hubo un festín de creación de distritos municipales sin cumplir con los... No, lo que pasa era que la ley en ese momento... lo permitía. No exigía ciertos criterios y entonces, bueno, se daba. Pero luego que se aprobó la 176-07, eso ha venido disminuyendo hasta tal punto que, como te decía, era difícil tú decirle a un diputado, mire, eso no califica. Entonces, los reglamentos permitían que si el informe debía ser negativo y tú, para no rendirle un informe negativo a un colega tuyo, tú lo que hacías era que lo dejaba ahí hasta que el proyecto perimiera. Ahora, los reglamentos te obligan a que tú tengas que dar un informe, ya sea positivo o sea negativo. Entonces, ¿de qué nosotros nos agarramos? Bueno, de algunos criterios que tiene la ley 176-07, y entonces, el primer requisito, si se somete una elevación de categoría a distrito municipal, por ejemplo, que es lo que más comúnmente se hace, nosotros tenemos una base de datos del último censo, que lo usamos como referencia.
Mucha gente dice, bueno, pues el censo está mal hecho, el censo todavía no se sabe. Nosotros tenemos un libro que nos dice los habitantes en cada municipio, en cada distrito municipal. Entonces, cuando te someten un proyecto de ley de creación de un distrito municipal de un municipio que tiene, por ejemplo, en el censo 22.000 habitantes, cuando tú le saques 10.000, que es lo que necesita el distrito, entonces va a quedar menos de 15, que es lo que necesita el municipio. Por lo tanto, automáticamente ya ese proyecto no tiene las condiciones para ser elevado. Entonces, no estamos agarrando de eso, que es el primero. Hay algunos que cumplen en el tema de la cantidad, pero no cumplen quizás con lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto que ellos pueden proporcionar por sí, que también es un requisito. Entonces, también, con todo esto teníamos mucha demanda. Y logramos entonces, por iniciativa nuestra, someter el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que es un proyecto que es un mandato primero de la ley de medio ambiente, luego de la Constitución de la República y también de la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, esas leyes obligan a que se haga una ley de ordenamiento territorial, pero más aún, el último caso fue el problema de la declaración de Parque de Loma Miranda, que el presidente de la República se valió, para usar algún término, de la necesidad de esa ley para poder para poder vetar ese proyecto, esa ley que fue aprobada por el Congreso. Entonces, hicimos ese proyecto primero con la intención de que eso fuera un marco regulatorio para que la cantidad de elevaciones de categoría que se estaban sometiendo pudiéramos ponerla en stop hasta tanto se aprobara la ley de ordenamiento territorial. Y gracias a Dios, después de muchísimas discusiones, se ha aprobado en varias oportunidades en la Cámara de Diputados. Ahora mismo tenemos una contradicción, y tengo que decirla, y es que en el Senado de la República, algo que es común, algunos amigos senadores, yo sé que por los múltiples trabajos que tienen, a veces no les da tiempo a construir leyes, y lo que hacen es que toman la de los diputados y la someten como de ellos. Y ahora mismo con la ley de ordenamiento territorial, un querido hermano senador, después de haberse aprobado en varias oportunidades en la Cámara de Diputados, la tomó en el Senado, la sometió por el Senado, y entonces hay dos leyes sometidas, la que él sometió y la que nosotros sometimos, y hoy... Pero sería la misma. No tiene ni una coma de diferencia. Entonces, fruto de que en el Senado la sometieron, el Senado está solicitando una comisión bicameral para que estudie las dos propuestas. De todas maneras, yo aspiro a que no se haga la comisión bicameral y que se reconozca la función que tenemos cada una de las alas del Congreso, y que entonces definitivamente esa ley pueda aprobarse, porque es una ley que va a beneficiar mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación en el área de la municipalidad. No, es una ley esperada por todos, para ver si reorganizamos de una vez y por todas el territorio. Correctamente. Entonces es una ley que además, en el marco de las discusiones, y tú tienes algunos amigos que nos ayudaron en esa ley, en el marco de las discusiones nos dimos cuenta que habían varios proyectos de leyes que tenían que ver con el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que era la Ley de Uso de Suelo, la Ley de Regiones Únicas de Desarrollo, la Ley del Instituto Geográfico. Entonces, ya aprobamos y es una ley del Instituto. Entonces, nos falta la Ley de Ordenamiento Territorial, nos falta la Ley de Regiones Únicas de Desarrollo, y entonces en unas discusiones profundas de esas que hemos hecho, los seminarios y demás, decidimos fusionar la Ley de Uso de Suelo con la de Ordenamiento Territorial, y entonces se llama Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo. Eso incluye, que es uno de los principales problemas que tienen los ayuntamientos. ¿Eso incluiría la regionalización, diputado? No, la regionalización es otro proyecto que está aparte y que se está conociendo en el Senado, y nosotros aspiramos que lo más rápido posible también se pueda hacer. Y partiendo de esa ley de regiones únicas de desarrollo, que es básicamente para el tema de planificación,
nosotros lo vivimos a diario y por eso la necesidad de que se pueda aprobar. Por ejemplo, nosotros tenemos una regional de agricultura para una provincia X, pero en esa provincia X funciona la regional de educación y es otra. Y entonces esa ley lo que viene a buscar es que todas las instituciones puedan tener la misma regional, de tal manera que la planificación se pueda hacer de manera conjunta. Siempre lo decimos, por ejemplo, en el caso del Gran Santo Domingo. Por ejemplo, obra pública, por demanda de la ciudadanía, asfalta tantas calles. De repente, meses después, se produce un problema y entonces tiene que ir a romper la calle para quizá resolver un problema de drenaje. Cuando si hubiera una planificación, cada una de esas cosas se hicieran en su momento y eso pudiéramos lograr con eso, que ese despilfarro en términos de recursos que se hacen cuando una institución trabaja antes que la otra, se puedan corregir. Por eso es tan importante la Ley de Región Única de Desarrollo. Con el tema de la ley de ordenamiento y uso de suelo, yo siempre hago hincapié con el tema del uso de suelo. Una de las quejas más grandes que tiene la población es, por ejemplo, que de repente tú tienes un colegio o una escuela y en poco tiempo tú tienes una estación de combustible cerca. O dentro de una zona residencial tú tienes un negocio de bebidas. Pudiera darse varios factores. Primero, que antes de urbanizar eso, estuviera la estación de combustible o la estación de expendio de gas propano, esa es una. Y dos, pudiera darse que los permisos de esa estación se hicieran antes de residenciar en cuestión. De cualquier forma, hay que corregirlo. Entonces, ¿cómo se corrige? Con una planificación a largo plazo, con un uso de suelo determinado a largo plazo y que los usos de suelo no cambien a la medida que una sala capitular quiera cambiarlo, sino que sea dentro del marco de la regulación de una ley que tenga las condiciones de exigir que las estaciones de combustible tienen que estar en perímetro de tal a tal lugar, de tal forma que no tengamos que volver a ver los tantos accidentes que se producen a veces de este tipo de negocios en áreas residenciales que han afectado mucho a la población dominicana. Diputado, sabemos que, como usted dice, dentro de los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, muchos son municipalistas, ex regidores, ex alcaldes que conocen estos temas, pero también se puede dar que llegó un diputado que está interesado en el tema pero no sabe. Para hacer una ley donde tú estás cambiando la vida nacional, asumo que se harán estudios, se conoce la práctica, se acompañan de instituciones o de técnicos. ¿Cómo funciona eso? Porque es importante que la ciudadanía sepa que las leyes no salen de la nada, sino que hay investigaciones, se hacen acompañar de técnicos, porque estamos cambiando vidas. Muy bien, mira, y vamos a continuar con la ley de ordenamiento territorial. Nosotros sometimos el proyecto y ese proyecto ha ido cambiando a la medida de que se van dando las discusiones. Y yo me atrevería a decirte que el proyecto que nosotros sometimos, que tenía unos 40 y tantos artículos, ya en el fondo ha terminado como por 70 y algo, 80 y tanto. ¿Por qué? Porque se le agregó, después de las discusiones, la ley de uso de suelo, pero además, ¿qué nosotros hacemos en la comisión? Lo primero es que contactamos todos los sectores que esa ley de alguna manera va a impactar. Hay que discutir eso con la Federación Dominicana de Municipios, hay que discutirlo con la Liga, hay que discutirlo con planificación y más aún, ese proyecto fue de la mano con la Dirección General de Ordenamiento Territorial, que es una dependencia del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Hemos hecho varios seminarios. Hicimos una discusión, yo recuerdo, organizada por el MAT, el Ministerio de Planificación, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, donde convocamos instituciones de la sociedad civil vinculadas al tema. Y lo hicimos para unas 200 y tantas personas.
Y cuando llegó la hora, alrededor de 400 organizaciones fueron a discutir el tema del ordenamiento territorial y cada una dar su opinión. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esas opiniones, las discutimos, sacamos los resúmenes, lo que nosotros consideramos es importante incluir, lo incluimos, lo que entendemos ya está tomado en consideración por esa u otra ley lo dejamos, pero siempre, siempre las leyes se enriquecen con la discusión de las personas que de alguna manera van a ser afectadas o de alguna manera van a ser beneficiadas. Tengo dos temas y me quedan pocos minutos. Una, en esta temporada de que estamos armando presupuestos y discutiendo presupuestos, viene el llamado 10% de los municipios que necesitamos ese 10%. ¿Qué hace la Comisión de Asuntos Municipales? ¿Acoge el llamado de las entidades municipalistas o los convencen de que no es posible? Mira, ya ahí se mete algo el tema político. De todas maneras, yo tengo que informarte que en el día de ayer habíamos sometido una resolución, el principal proponente es el licenciado Víctor de Asa, que tú sabes que fue director ejecutivo y fue municipalista permanente, a la firma de casi todos los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales y otros diputados interesados en el tema, una resolución solicitando al Ejecutivo el aumento del presupuesto para los ayuntamientos. Lamentablemente el proyecto de presupuesto tiene consignado la misma partida del año pasado o de este año para los ayuntamientos, y cuando tú calculas la forma, los ayuntamientos en vez de ir creciendo en sus ingresos por parte de la asignación que le da el Estado, lo que está haciendo es que está disminuyendo. Sobre todo, diputado, porque no se cuentan las obras que hacen los ministerios en los territorios. Correctamente. No se cuenta dentro de esa... Correctamente. Entonces, en la actualidad, el 10% anda por un 3.8% aproximadamente. Y nosotros estamos solicitando en esa resolución que de alguna manera pueda aumentarse ese presupuesto. Yo no sé si será acogida. Yo sé que los amigos de la Federación de Municipios se reunieron con los senadores que tienen el tema del presupuesto, a ver si pueden flexibilizar. Yo sí sé que el próximo fin de semana se va a efectuar la Asamblea Nacional de Municipios, donde estarán todas las entidades municipales, y tengo informe que el presidente de la República va. Conociendo al presidente de la República, a mí no me cabe dudas de que desde ese escenario él anunciará un aumento del presupuesto de los ayuntamientos. Y lo digo porque primero pero tiene 2 años consecutivos aumentando 1.000 millones de pesos más. Correcto, y sé que en esta oportunidad no será la excepción. Yo sé que el presidente de la República, que es una persona vinculado a los sectores más empobrecidos, que son precisamente los que representan los ayuntamientos, tomará en consideración esa asamblea para hacer un anuncio positivo de aumento del presupuesto para el proyecto de presupuesto de este año. El presidente, justamente interesado en el ámbito municipal, que también es municipalista, nacido en un distrito municipal, el presidente creó una... Distrito municipal, que quiero informarte, que siendo presidente de la comisión, en ese tiempo se llamaba Comisión de Interior y Policía, presidida por nosotros, hizo de ese poblado un distrito municipal. Lo elevaron a distrito. Correctamente. Bueno, pues el presidente nació ahí. El presidente ha creado una comisión de reforma municipal presidida por el licenciado Domingo Contreras, cuando en su condición de enlace del Poder Ejecutivo de los municipios, aunque ahora ha pasado a la DGPET, pero sigue coordinando junto con el nuevo enlace todos los temas de reforma. Sin embargo... Él es director ejecutivo, el quien preside es Montalvo, pero bueno, el ejecutivo es Domingo. Exactamente. En esta comisión se está trabajando todo el tema de reforma, sin embargo, a la Cámara de Diputados y al Senado siguen llegando leyes de reforma municipal. Se está apostando como gobierno nacional y local a una reforma integral del sector municipal. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿O están integrados ustedes a esta comisión, o le están dando seguimiento, o simplemente van a esperar que llegue? ¿Y qué están haciendo con esas otras iniciativas que están llegando de manera dispersa? Muy bien. No estamos integrados porque no debemos estar integrados. No deben, es lógico. Ahora, sí le estamos dando seguimiento. ¿Por qué le estamos dando seguimiento? Porque, como tú dices, están llegando muchas
muchas iniciativas al Congreso que de alguna manera deben ser vinculadas a esa reforma. ¿Y qué nosotros decimos? Ojalá que esta comisión de reforma acelere su paso por lo siguiente. Si llegan tantas iniciativas a la Cámara de Diputados, la comisión no puede quedarse cruzada de brazos y tiene que darle salida. Y nosotros apostamos a que la salida a la modificación de las leyes municipales sean integrales. La ley 176-07 necesita ser modificada, pero nosotros apostamos que sea sobre la base de la discusión de esa comisión que formó el presidente de la República, de tal manera que no tengamos que hacerle nosotros modificaciones tipo parche, sino que sea integral, que sea general. Por lo que aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a nuestro querido hermano Domingo. No lo hemos visto para felicitarlo en sus nuevas funciones. Está fajado, pero créeme. yo sé que le van a llevar el mensaje de que ojalá esa comisión pueda acelerar sus pasos y no tener que esperar otra reforma que hay que hacer en el país para producir la reforma en el aspecto municipal, que lo necesita el Congreso para darle salida a muchas iniciativas que tenemos paralizadas esperando eso, y lo necesita el pueblo dominicano. Bueno, diputado, hemos llegado al final de esta entrevista, pero me gustaría que quizás usted despidiera, haciendo una reflexión final, el estado de situación en el que estamos en asuntos municipales, con la mirada de una persona como usted que es diputado, es miembro de la comisión y ha estado vinculado a estos temas. Mira, reiterar el agradecimiento por esta oportunidad y decir lo siguiente. El principal reto que tienen los ayuntamientos, y nosotros lo conversamos con el presidente de la Federación de Municipios, es quitar de la idea de la población que en las municipalidades se dan muchos actos de corrupción. Quizás equivocado, quizás no, pero de alguna manera la municipalidad tiene que quitar de la idea del pueblo que en los ayuntamientos se producen actos de corrupción. Por eso, cuando los ayuntamientos hacen exigencia del aumento de su presupuesto, normalmente cualquiera te dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para robar. Correcto. Entonces, yo pienso que esa es una de las tareas que debe proponerse la nueva directiva de la Federación Dominicana de Municipios. Si tienen que acompañar a los ayuntamientos para que puedan tener una gestión clara y transparente, que lo hagan. Yo pienso que si hay que provocar una modificación en lo que tiene que ver con el artículo 31 de la ley, que es la distribución de los recursos, que básicamente es donde los alcaldes se quejan de que con la distribución que está establecida en la ley no pueden cumplir estrictamente. No les permite manejar su autonomía. Correctamente. Si hay que hacer eso, vamos a hacerlo. Pero hay que quitarle de la mente de la población el tema de que los ayuntamientos, si reciben más recursos, es para utilizarlo de mala manera. Si logramos eso, entonces lograremos una municipalidad que la gente quiere, que la gente necesita y que la gente va a respetar. Muchísimas gracias, diputado. Hemos estado conversando con José González, mejor conocido como Radamés, diputado, vocero del bloque de diputados del PRD y miembro de la Comisión de Asuntos Municipales, con quien hemos dado una mirada a lo que es una comisión, cómo se integra, cómo trabaja y sobre todo estas tareas pendientes que tenemos en el ámbito municipal desde la mirada de los diputados. Muchísimas gracias, este escenario es suyo, pero a ustedes invitarles a que no se muevan de ahí para que continúen disfrutando la programación del canal 4RD, que viene Ecomundo, Agenda Cultural y una programación llena de contenido especial para todos ustedes. Así que nos vemos el próximo jueves en otra entrega de Agenda Municipal.